Muy bien, buenas tardes. Damos gracias al Señor por estos medios de tecnología, ¿cierto? Que nos permiten estar más cerca de todos, en medio de todo, ¿sí? Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos desarrollado en estos días y nos vamos a detener hoy haciendo una revisión de Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20. ¿Qué hay en esos versículos? ¿Qué hay en esos versículos? Éxodo capítulo 12, versículos del 15 al 20. No. Correcto. Habla de la fiesta de panes sin levadura. Panes sin levadura, lo que debo sacar de mi vida. Lo que debo sacar de mi vida. Vamos a permitirnos, con el permiso de ustedes, hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días, por obvias razones, ¿cierto? Hace 8 días mirábamos el contexto de este capítulo. Hace 8 días hablábamos específicamente de que el apóstol Pablo, ¿cierto? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos decía que el apóstol Juan, sí, se me cruzan los apóstoles a veces, ¿sí? El apóstol Juan en su escritura decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué decíamos sobre esta propuesta, sobre este versículo en particular? Decíamos que, sin embargo, no podemos negar que en nuestras vidas existen algunas áreas que están todavía bajo conceptos de esclavitud. Y es lo que no entendíamos, lo que no entendemos, cómo si hay una propuesta tan grande como la que está explícita o colocada en el capítulo 8, versículo 32 del libro de Juan, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No entendemos cómo hoy en día tenemos algunos brotes, ¿sí?, de cautiverio en nuestras vidas. Algunos brotes de cautiverio. Y decíamos, nos detuvimos a examinar la fiesta de Pesaj para determinar algunas pautas que nos servirían para orientar nuestras vidas y conducirlas a la plenitud de la libertad. Sobre eso hablamos hace 8 días. Lo primero que tuvimos en cuenta es que debemos estar conscientes que no podemos ser libres si no clamamos a Jehová. No hay libertad si no clamamos a Dios. Necesitamos clamar a Dios para que exista libertad en nuestras vidas. Porque por más que leamos, por más que desarrollemos tiempo allí, si no tenemos una relación dependiente clamándole al Padre, no podrá existir ninguna liberación. Porque es nuestra obligación, nuestro sentido. Pasamos tiempo en el capítulo 3 de Éxodo y leíamos los versículos 6 al 10. ¿Qué decían esos versículos de manera general, Javier? Éxodo 3, del 6 al 10. ¿Qué decían? ¿Nos acordamos? El contexto es el llamamiento de Moshe, ¿no? Sí. Pues eran como una especie como de puntos en cada versículo. Pues definiendo el versículo, pues íbamos viendo qué era lo que cada uno correspondía. Pero uno era como queremos clamar al Padre, pues que nos mire con misericordia. Sí. Bueno, que Egipto también representa al mundo. Ok. Muy bien. Eso teníamos y veíamos en eso. Entonces, concluíamos como grandes divisiones de esta primera parte de la enseñanza que clamar a Jehová implica que, primero, nosotros debemos reconocer nuestra condición. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál condición? De esclavitud. Si no reconocemos que estamos en esclavitud, nunca clamaremos para ser libres. Luego debemos identificar puntualmente en qué área de nuestras vidas estamos esclavos o tenemos esa condición.
de esclavitud. Y ahí mencionábamos algunas, y que tienen que ver con ¿quién? Con ser esclavos de Faraón, como decía ahorita Javier. Y mencionábamos que ser esclavos de Faraón era prácticamente estar ligados a las cosas del mundo, porque el Faraón construía y hacía construir a este pueblo ciudades para él. Y eso es lo que generalmente nosotros encontramos en el mundo. Nos tienen ocupados construyendo cosas para el mismo mundo. Entonces nosotros debemos reconocer nuestra condición, y ahí mostrábamos de dónde lo sacábamos. Nosotros debemos temer a Jehová, porque el temor es el principio de la sabiduría, y es la puerta para recibir bendición. Porque a veces queremos las bendiciones, pero no le tememos a Jehová. Nuestro Dios es simplemente un Dios ¿de qué? De labios para afuera. Dice, ¿tú eres creyente? Sí, tú también. Sí, somos dos creyentes. Pero a ver, ¿de eso se trata la relación, cierto? Con el Señor, no. Somos creyentes porque seguimos su palabra. Somos creyentes porque a veces nos cuesta seguir su palabra. Somos creyentes porque, aunque a veces nos cueste seguir la palabra, decidimos hacerlo. Entonces ahí fundamentábamos ese espacio. Nosotros debemos temer a Jehová, pero a veces tememos más a Ra, el Dios Sol. ¿Se acuerdan? El Dios Sol, que se convierte en Ramsés, que decíamos que era ¿qué, Lina? Una de las ciudades construidas, de donde salió, de Ramsés a Sucot. Y decíamos que Ramsés implicaba ¿qué? Egipto, ¿cierto? La adoración al sol. Y salimos a Sucot, que es habitar en cabañas, pero bajo la cobertura plena de Yeshua, dependiendo directamente de él. Hacíamos esa gran diferencia. Nosotros debemos clamar a Jehová. Uno de los puntos es sí, debemos clamar a Jehová, y ya puntualizábamos por qué. También decía, si se quiere realmente, que si Jehová quiere y nos mira con misericordia, ¿qué pasará? Seremos libres. Entonces, clamar a Jehová implica estas situaciones. Entendiendo eso, entonces podremos salir en Pesaj, y ahí empezábamos la segunda parte de la enseñanza, que se encontraba en Éxodo capítulo 12, versículo del 37 al 51, que es parte posterior del mensaje de hoy. Dice, ahí examinábamos algunas pautas que debemos considerar para nuestra liberación. La primera pauta, ¿cuál era? Egipto representa el mundo. Pero qué auditorio tan selecto, tan pilo. ¿Se dan cuenta cómo es de importante tomar notas? ¿Cuántas veces en esta semana enseñamos esto que tenemos en los cuadernos? ¿Cuántas veces? ¿A cuántas personas? Porque les decía hace 8 días que el propósito de tomar notas es que yo pueda sacar esa agenda, ajustar, ¿cierto?, a mi manera de exponer y compartirlo con otro. Esa es la función de tomar notas. A ver, dicen, hay un dicho entre los profesores, y es que quien enseña aprende 2 veces. Quien enseña aprende 2 veces. Pero quien no enseña es tendiente ¿a qué? A olvidar. Así que tómenlo como herramienta. Y decíamos esta mañana, Mateo capítulo 28, versículos del 19 hacia adelante. ¿Qué decíamos? Por tanto,
¿Y qué? Y hacer discípulos. Y hacer discípulos tiene que ver en qué, enseñar lo que yo quiera, no, enseñar lo que he aprendido. Por ejemplo, yo enseño lo que he aprendido del rabino, ¿sí? ¿Sí o no? El rabino, hay que dar gracias por el rabino, porque el rabino se toma un tiempo especial. Nos reunimos todos los lunes a las 10 o 11 de la noche, ¿sí? Y tenemos nuestra reunión hasta la hora que terminemos. Entonces él se toma el tiempo para enseñarme, para preguntar por ustedes. Y dice, bueno, y Javier, con Lila, ya se sabe todo. ¿Y cómo sigue el Libardo? Y el papito y la mamita, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Su hermano? El que me saludó en inglés. Sí, él pregunta por cada uno de ustedes, porque le interesa esta congregación, y por eso toma tiempo conmigo. Por eso también nosotros hemos tomado tiempo para abrir la enseñanza a las 9 de la mañana y el lunes por la tarde. Entonces es una cadena. Por eso ustedes deben tomar tiempo. ¿Para qué? Para enseñarle a otro. Pero también deberían tomar tiempo para aprovechar lo que estamos enseñando, ¿sí? Eso es importante. Entonces decíamos, examinemos algunas pautas que debemos considerar para nuestra liberación. Decíamos, Egipto representa al mundo, porque evidentemente representa al mundo. Y nosotros podemos andar por Egipto, pero ser libres, si andamos bajo la voluntad del Padre y dependiendo de Él directamente. Decíamos 2. Ahí hay un zancudo, un mosco, Dios santo. 2. No salimos solos. ¿Qué decíamos sobre este espacio? El pueblo, ¿cierto?, salió con una multitud de gente. Y nosotros hacíamos esa comparación específica relacionándola con la segunda venida de Yeshua. El Señor vendrá también por su pueblo, pero traerá multitud de gente de los 4 puntos de la tierra. Por eso es que nosotros debemos ser conscientes de que debemos hablarle a las personas, porque si no les hablamos, pues entonces, ¿cómo conocerán? Digamos, hagámonos esa pregunta. Debemos llevar, proclamar, promulgar, ¿cierto? Proponer, disponer, discutir, inclusive argumentar sobre las cosas del Señor. No salimos solos, salimos con una multitud de gente. Y desde ya estaba la propuesta de ¿qué? De que iban a ser llamados más para tranquilidad de muchos, sí, los gentiles, algunos de los gentiles. 3, debemos salir sin pecado. Y hablábamos del versículo 39, y ahí hablábamos de la levadura, ¿cierto? De la levadura. Eso implica. 4, ¿cuánto tiempo llevas habitando en Egipto? ¿Y qué decíamos ahí? Que a veces estábamos cómodos en Egipto. Porque sencillamente nos acostumbramos y estamos en nuestra zona de confort. Y nos gusta nuestra zona de confort. Pero el Señor no nos llama a estar en zonas de confort. ¿Quieren que les valide eso? A través de la historia, el pueblo ha sido zarandeado. Y ha sido zarandeado cuando se encuentra en zonas de confort. Porque las zonas de confort lo que hacen que distraernos del propósito especial para el cual fuimos creados, que es adorar a nuestro gran Padre. Ese es el propósito de la humanidad, adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta, creo que número 1 del Catecismo de Westminster. Teología. ¿Sí?
pero así es, estamos hechos para eso. Muy bien. 5. Debemos reconocer que Jehová es quien da la libertad, nada que hacer. Podemos hacer todo, absolutamente todo, pero si el Padre no quiere, no seremos libres. No seremos libres. Y ser libres es una cuestión de corazón. Ser libres es una cuestión de corazón. Cumplir la palabra del Señor es una cuestión de corazón. Yo doy gracias a Dios por los varones de este lugar. Se acerca Pesach y ya mañana vamos a hacer 2 circuncisiones más. Digamos, ¡aleluya! 2 circuncisiones más. Se va a circuncidar John y se va a circuncidar Emilio, sí, que está adentro. Y decimos amén. Decimos amén. Pero en términos generales, todos los varones ya estamos circuncidados. Faltan 2, ¿cierto? Pero por situaciones, ¿qué? Ajenas, ¿cierto? No porque no tengamos el deseo del corazón. Pero vuelvo, le digo, la libertad la da el Señor. Y ahí también recae la libertad. Ahí también recae la libertad. Entonces, doy gracias por eso. Bendito sea el Señor. 6. Pesaj es para los hijos de Israel. ¿Quiénes celebran la fiesta? Primero los hijos naturales de Israel, ¿cierto? Porque es una fiesta, es quizás la única fiesta que está propuesta específicamente para los hijos. Y decíamos por qué. A ver, quiero escuchar. Porque todos que entran en el pacto, que la circuncisión hacen parte del pueblo. Esa es la fundamental. Todo el que realiza Pesach es circuncidado. Todo el que es circuncidado está sellado con el pacto dado a Abraham, que son linajes, el linaje escogido por Dios. Por eso es que esa fiesta es solo para los hijos de Dios. Claro, para los extranjeros se abre la oportunidad. ¿Cómo? ¿Cuál es el requisito? Ese es el requisito. Porque el extranjero, ¿cierto? Ahí puntualmente dice, volvamos al capítulo 12. Está en el... Dice, más si alguno, 48, más si algún extranjero, ¿cierto? Más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ya, puntual. ¿Y las mujeres la tienen fácil? Claro, solo tienen que cumplir con una cosa: circuncidar el corazón. Y yo digo, es más fácil circuncidarse la carne que el corazón. Es más, quienes no están seguros de la circuncisión física tienen que primero estar seguros de la circuncisión del corazón. ¿Ya? Porque cuando yo soy circuncidado, el Señor me dice, yo hago. Amén. Así debe ser. Así debe ser. Entonces, eso fue un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días. Ahora, metámonos en esta parte de manera introductoria. Ahora, después de haber aclarado que como hijos de Jehová debemos clamar a su nombre y buscar nuestra libertad por medio del Cordero, porque ciertamente es por medio del Cordero, requerimos dar el siguiente paso para mantenernos en su camino. Claro, ya vimos y validamos específicamente el cumplimiento de Pesach.
la enseñanza anterior y todas las que tenemos en video, ¿cierto? Nos dan una ruta especial para validar la realización de la fiesta. Entonces, después, ¿sí?, vamos a mirar cómo mantener en este camino. Dice, y este proceso del camino lo encontramos en la siguiente convocación santa, conocida como Hag Matzah, o la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Porque está Pesach e inmediatamente entra la fiesta de panes sin levadura. Pero durante 7 días. Y abre la fiesta con, el primer día será Santa Convocación. Santa Convocación. Vamos a mirar más adelante algo de eso. Leamos Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20. Ya los estuvimos mirando y vamos a ir tras estos versos. Dice el versículo 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Así empieza la fiesta. Cortando gente. El ser cortado, ¿qué implica? Cortado, desechado del pueblo, ¿cierto? Es sacado del pueblo, pero muchas veces tiene condición de ¿qué? De muerte, porque el Señor quiere un pueblo que le adore, que le siga, que le obedezca, no como Coré, que se paró enfrente, ¿cierto? Realmente pararse enfrente de Moisés era pararse enfrente del Señor, porque Moisés, leemos, estaba haciendo lo que el mismo Dios le decía que hiciera, ¿sí? Y pararse enfrente de él era pararse enfrente del Señor. ¿Qué pasó con Coré y los suyos? ¿Todos? Absolutamente toda la familia y los que estaban con él. Hasta ahí llegó, como dirían, ¿cierto? Muerto, ¿cierto? 7 días. Fíjense que nuevamente aparecen los números aquí. 7 días. Ya sabemos que 7 es el número de perfección, ¿cierto? 7 es perfección, pero ¿qué debemos perfeccionar? Fíjense que es una fiesta de 7 días y eso implica una fiesta perfecta, ¿sí? Con un número especial. ¿Qué debemos perfeccionar? Nuestras vidas, desde luego. Detallemos que el Padre pide a su pueblo que nos abstengamos de comer cosa leudada por un espacio de 7 días. Y eso debería decirnos mucho. Para empezar, ¿por qué 7 días? ¿Por qué 7 días? Porque 7 tiene condición de perfección. Y debemos estar interesados en perfeccionar nuestras vidas. En perfeccionar. Dice, la levadura en toda la palabra de Elohim, ¿cierto?, guarda el mismo significado. Es el pecado que corrompe al interior del hombre. Toda la Biblia se habla de levadura como con esa condición, que es pecaminosa. Luego, si dice que 7 días comeréis panes sin levadura, ¿qué nos está diciendo? Eso, ¿cierto? Que debemos cuidarnos no solo de no comer levadura o productos que tengan, o más bien productos que tengan levadura, sino debemos cuidarnos de no contaminarnos con pecado. Ahora, ¿cómo nos contaminamos por pecado? Es muy fácil. El pecado hoy en día es muy fácil. Aunque ha cesado la implicación de la palabra como tal, la fuerza de la palabra, parece, hoy la palabra pecado parece una nueva de las Biblias traducidas, ¿no? Una de esas.
Y se le pasó algún detallito, pecado, se le pasó algún detallito. El mundo ha tenido esa palabra y lo ha colocado por debajo. ¿Qué es pecado? Es la transgresión a la Torá, ¿cierto? Básicamente transgredir, no cumplir la Torá, eso es pecado. Pero va uno con una persona en la calle y ve un niño indigente en un semáforo pidiendo monedas y que dice: ¡ay, qué pecado! ¿Ah? ¿Eso es pecado? No, eso no es pecado. Ya. Va pasando un ancianito y se cae: ¡ay, qué pecado! No, eso tampoco es pecado. Pecado es ¿qué? Ir en contra de la palabra del Señor. Entonces hemos suavizado la palabra para acostumbrar el oído a los nuevos auditorios y que crean que ya el pecado no es tan importante. Y se lo han creído, ¿saben? Porque las personas afuera están haciendo cosas terribles. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Robos, ¿cierto? Abortos, contaminaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El mundo se ha creído eso, porque hemos dado o hemos pasado a ablandar las palabras del Señor. Dice la levadura, hay una definición de levadura. ¿Qué es levadura? Son una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o descomposición que, en el caso del pan, aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones lo hace más suave. Claro, cuando todos experimentamos hacer pan, el primer pan que hicimos, ¿cómo quedó? Duro, reduro. Muy pocos le dieron al punto, ¿cierto? Pero el primer pan que hicimos, duro. Solo los que fueron orientados por otros expertos lograron, mentira. Lograron esa situación de darle suave, de darle la consistencia suave. Pero fíjese que es un hongo, ¿cierto? Y ese hongo lo que hace es que aumenta el volumen de la masa, ¿sí? Pero también es tendiente a descomponerla. Ahí dice la definición, esa es una definición científica. Aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera su proceso de descomposición. Entonces ahí entendemos por qué es que el Señor habla de la levadura como habla de la levadura. El pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y duración. Ahí está. A muchos nos da gastritis. Entonces, sí, claro. Entonces, Gálatas 5:9, ¿qué dice? A ver, busquen Gálatas 5:9. ¿Qué dice don Luis? Cinco nueve. ¿Sí dice lo mismo? Y por toda la levadura añade toda la masa. Eso es. Eso lo dice Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que afecta directamente pequeña porción, afecta toda la masa. Entonces debemos estar pendientes de eso. Entonces debemos perfeccionar nuestro cuerpo, no contaminándonos con el pecado. Y por eso es la cuenta de 7 días. Porque en esos días debemos estar, ¿qué? Mirando, ¿cierto? Deteniéndonos en nuestras vidas. Ya hemos sacado la levadura física, porque sacar la levadura se hace antes de la fiesta.
La fiesta se propone, o más bien propone que estemos libres de levadura. Ahora, logramos sacar lo físico. Algunas personas, otras quizás pensarán, no, pero todo, no, tampoco debe ser todo, tampoco tanto. ¿Qué dice la palabra? Toda. Y veía un mensaje por ahí que enviaron, ¿cierto? En el grupo. Y hablaba de qué deberían sacar o qué no deberían sacar. Pero hay cosas que algunos consideran que se pueden seguir haciendo. Inclusive en contra del templo del Espíritu, que es nuestro mismo cuerpo. ¿Usted puede fumar? No. Sí puede, pero no debe. Sí, claro. Usted puede fumar, pero no debe, porque el fumar trae consecuencias en su cuerpo y usted no es dueño de su cuerpo. Así de sencillo. ¿Usted puede tomar? Sí puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque el tomar de manera abundante trae consecuencias de descontrol en nuestras vidas. Ay, pastor, pero usted la copa la hace con vino. Bueno, hoy no la vamos a hacer con vino, la vamos a hacer, ¿cierto? Pero generalmente la hacemos con vino. ¿Por qué no tenemos vino hoy? Porque el vino generalmente tiene levadura. Así que los licores tienen levadura y preservantes. Entonces hay que sacar los licores de nuestra casa. A no ser que digan que acto para pesar, ¿cierto? Que es un tipo de trago hecho especialmente para esos días. Ahora, usted podría decir, no, pero los licores, ¿sí? Sí, se fermentan. Todas las comidas, todo lo que tenga levadura en la casa se debe sacar. ¿Ya? Eso dice por lo menos mi Biblia. La de ustedes, no, es que esa parte no la queremos leer. No he llegado hasta ahí. Bueno, ya conoció, ya no hay nada que hacer. Dice, porque si la levadura implica pecado, el Padre quiere que nos tomemos un tiempo especial, 7 días, para purificarnos del pecado con que nos contaminamos en Egipto. No se les olvide, ¿cierto?, que el pueblo está recién saliendo de Egipto, ¿sí? Y muchas de esas cosas que hacían los egipcios, posiblemente el pueblo empezó a desarrollarlas. Luego, tomar ese tiempo especial inmediatamente después de la salida de Egipto representa limpiar nuestras vidas, purificar nuestras vidas, sacar esa levadura, ¿cierto? Trabajar en lo profundo de nuestro corazón de manera individual, pero también, si se quiere, en grupo. Venga, hermano, yo me he dado cuenta que usted es mentiroso. ¿Cómo así que yo soy mentiroso? O sea, ya está diciendo una mentira porque me está diciendo que no es mentiroso. ¿Se da cuenta? Es más, la Biblia se lo confirma, ¿cierto? Entonces, y ahí usted debe corregir eso. ¿Qué debe hacer el hermano? Mirar a ver si es mentiroso. Porque a veces los mentirosos no creen que son mentirosos y dicen mentiras de pura mentira. Sí, no, de verdad. Ese es un ejemplo, pero pueden haber demasiadas situaciones que implican trabajar en ese proceso de purificación o de purificarlo, ¿cierto? Para purificar nuestro cuerpo, es lo que dice allí con esa salida. Éxodo 12:17, ¿qué dice? A ver, entonces, Samara, ¿qué dice? Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este último día saqué vuestra nación de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Eso es. Vemos que también es una fiesta que se realiza de manera perpetua. Pero también tiene una implicación muy especial. Dice, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué?
porque en este mismo día, oído, porque en este mismo día, ¿en dónde salió el pueblo? ¿En Pesac? ¿En Pesac salió? ¿Cuándo salió el pueblo de Egipto? En Hatmatza. En Hatmatza. Porque comieron Pesac en las casas y luego Faraón les dijo, los vi pues, ¿sí o no? Hasta luego. Entonces el pueblo salió en Hatmatza. Por eso el versículo 17. Y todos, sí, es bueno, enfatizamos, pero Hatmatza es la fiesta de la liberación. ¿Se acuerdan? La fiesta de la liberación. Está grabado en las 10 K2 Mikra. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea, la cantidad de personas, el pueblo, la multitud, el número de ¿cuánto? 600,000 hombres, ¿se acuerdan? Sin contar mujeres. Y decíamos, se da cuenta que las mujeres no cuentan. No, mentira. Cuentan profundamente, ¿cierto? Dice, claro que sí. Dice, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, por eso, realmente lo que dice es, por eso, porque te saqué en esta noche, en este día, te saqué de Egipto, por eso guardaréis este mandamiento. Mandamiento. No es si quiero. No es si quiero. Ay, es que tengo un viaje. Tengo un viaje preparado desde hace 7 meses. Y yo contaba que era desde la luna. La luna caía y preciso me cayó, no puedo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice que debemos hacerlo. Este mandamiento en vuestras generaciones. No, es que en ese día se murió. A ver, en ese día se murió una persona. ¿Qué hacemos? Vamos al cementerio. Debemos ir al cementerio, ¿cierto? Debemos acompañar. Si es una persona cercana, familiar, y lo que celebra un mes después, ¿qué es? Pesach. No Hatmatza. ¿Sí? Si muere, ¿qué debe hacer el proceso de purificación? Si se muere en Hatmatza, pues nada, se murió, pero debe hacer el proceso de purificación, ¿cierto? Porque Hatmatza también se puede celebrar inclusive en casas, en las casas, con esa condición de muerto, ¿sí? ¿Me hago entender? Ok, dice vuestra generación y dice este mandamiento en vuestra generación por costumbre perpetua, ¿listo? Lo que no se puede hacer, ¿qué es? Pesach. Ahí aclaramos, porque veo que hay Pesach sí no se puede celebrar cuando tenemos un muerto en la familia. Sería como si fuera parte de los familiares. Es correcto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Javier? Correrlo un mes. Correrlo un mes después, en el segundo mes, ¿cierto? Y celebramos Pesach. Entonces esa es la situación. Ojo, es para todo el tiempo y de ahí en adelante. Esto es que nosotros y nuestras generaciones nos cuidaremos, no realizando obras pecaminosas durante los 7 milenios propuestos antes de la segunda venida de nuestro Mesías. 7 días implica no solo los 7 días siguientes, sino el cuidado permanente de mi vida, ¿cierto? Porque el pecado, ¿cierto? Es el que nos aleja del Señor. El pecado es el que nos aleja del Señor. ¿Cómo no vamos a querer vivir una vida santa? ¿Se dan cuenta la implicación de la fiesta? 7 días representan no solo los 7 días siguientes, evaluando, ¿cierto? Mirando, sino también la continuidad de nuestras vidas y de las generaciones nuestras, porque esta fiesta no es para un día ni para un año, esta fiesta es para todas nuestras generaciones.
Luego debemos validar, ¿cierto? Y encargarle a nuestros hijos que efectivamente guarden y se guarden, ¿cierto? De caer en pecado. ¿Dicen amén? Amén. Ah, bueno, una táctica para despertar a algunos. Amén. Estamos con... No, cuando usted se duerme, usted está dormido, pero cuando yo cierro los ojos estoy meditando, ¿cierto? Yo medito, usted se duerme. Así es. Ah, yo también. Lo bueno de estar aquí adelante, ¿sabe qué es? Que estoy adelante y no estoy callado allá con el calorcito. Bueno, eso es. ¿Está haciendo frío? Uy, porque yo tengo calor acá. Acérquese. Acérquese. Éxodo 12, capítulo 12, versículo 19. Éxodo capítulo 12, versículo 19. ¿Qué dice Sarai? Por 7 días no se verá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Listo, ahí está la respuesta y la validación. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero, oído. Esto es para responder también a las preguntas, no, eso solo es para los del pueblo de Israel. No, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora, se entiende que quienes están celebrando Hatmatzah, pues obviamente han celebrado Pesach. Y los extranjeros que han celebrado Pesach tienen una condición muy diciente, y es que realizaron circuncisión. Luego entonces son tomados como uno del pueblo. Por eso es que la sentencia, ojo, un extranjero o un natural del país. Son hechos pueblo. Son hechos pueblo, somos hechos pueblo, ¿cierto? Pero si no guardáramos estos 7 días, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa. Fíjese la importancia de velar y hacer bien la búsqueda de la levadura. No es un juego. ¿Aquí qué pasó? No es un juego. Tenemos que mirar, es más, miren los bolsillos de las maletas, porque nos pasó. Limpiamos todo, sacamos la levadura, sacamos las harinas, sacamos la panela, sacamos la panela no, sino el azúcar, ¿sí? Sacamos todas esas cosas y no miramos un bolsillo de una maleta y había un paquete de festival y galletas festival, levadura. ¿Y qué hicimos ahí? Hermanos, grave, Señor, perdóname, porque eso es negligencia nuestra. Debajo de las camas, encima de los armarios, miren los bolsillos de los vestidos. Claro. Los estudiantes, ay, entonces en esa semana, el año pasado, oiga, nunca un chino le ha ofrecido a uno nada, y en esa semana querían traerme unos pastelitos de Boyacá, ¿cierto? Con harina, de harina. ¿Qué cree que yo le dije? No puedo. Ay, profe, no me los desprecie, no me los desprecie. Y yo le dije, espéramelo, como aquí, que nadie se dé cuenta, ¿sí? No. Porque uno debe ser correcto aquí y allá, ¿cierto? Entonces le dije, mira, lo que pasa es que estoy celebrando una fiesta especial y no puedo. Ay, ¿cuál es? Este es judío. Una fiesta del Señor. Será cortado de la congregación de Israel. Ojo, porque la sentencia es fuerte. Ser cortado es quedarse por fuera, detrás de los muros. Detrás de los muros. Al otro lado de los muros, ¿cierto? Donde las cosas están hostiles, porque no hay protección del Señor allá. Es así de sencillo. El pueblo de Jehová está conformado por naturales y extranjeros, lo dijimos. La palabra nos dice que ninguno del pueblo debe comer, practicar obras pecaminosas.
No solo comer, sino practicar esas obras. Debemos cuidarnos de eso. Pero debemos identificar las obras, porque a veces hacemos obras que nosotros creemos que no son pecaminosas. ¿Como cuál? Venga, fírmame este cheque que es de una chequera robada. No, eso ya se sabe que ya se sabe que está mal, ¿sí o no? Yo hablo de las cosas que son suavecitas. ¿Como cuál sería un ejemplo? A ver, una cosa que sea sencilla de pasar. ¿Cuál creen? ¿Muchas? ¿Tantas? ¿Todas esas? No, es que ya estamos en el otro lado, ya no cometemos esas cosas. Sí, ¿cierto? Una mentira, por ejemplo, realizar una mentira que se llama, de esas mentiras que el mundo ha llamado mentira blanca, piadosa. Es que es una mentira piadosa. ¿Hay mentiras piadosas? No. Mentira es mentira. Entonces, eso es. Sigamos, 1 Corintios 11:29. Mire hasta dónde nos lleva. Vamos allá, abramos la palabra en 1 Corintios. Capítulo 11, versículo 29. 11:29. Leamos desde el 27. A ver, Paola. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, y se come y bebe para sí. Eso. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hasta el 34, ya entrados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo quiera. Oído. Aquí hacemos un paréntesis y decimos, Pesach no es para quedar llenos. La cena de Pesach no es para quedar llenos. La cena de Pesach tiene un propósito fundamental. ¿Cuál? Recordar los hechos históricos. Porque Pablo lo dice claramente. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Lo que estaba pasando era que todos querían llegar a llenarse y a tomar y a emborracharse y no a celebrar, ¿cierto?, la ordenanza del Señor. Y entonces Pablo dice de manera, ¿cierto?, categórica: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Cuál copa? Dice, no, la cena del Señor. No, está hablando de Pesach. Esta fiesta es Pesach, ¿cierto? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que se le celebra allí es que por la sangre del Cordero, ¿cierto?, recibimos ¿qué? Salvación. Recibimos salvación. Y el ángel de la muerte saltó las puertas de los hebreos. No así con el pueblo egipcio, que destruyó a todo primogénito. Entonces, claro, será culpable porque se aleja del propósito esencial de la... No es venir a llenarme más, no, es venir a celebrar, ¿sí? Por tanto, oído, esto es lo clave, esto y todo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Y beba la copa. Es una situación de que yo podría decirle, hermana Estela, no coma Pesach. Bueno, sí podría si tuviera algo con qué decirle, ¿cierto?
que la vida de mi hermana Estela estuviera terriblemente en pecado y que no hiciera el proceso de arrepentimiento. Perdona, mi hermana Estela, estoy tomando un ejemplo, ¿cierto? Por la confianza y la cercanía. Diga, no va a decir, es que el pastor sentenció a la hermana. No, venga, es un ejemplo. Por la cercanía y la confianza, ¿cierto? Lo hacemos. Por pecado a conciencia. ¿Cómo? Por pecado a conciencia. Sí, es correcto. Entonces, mire, continuamos. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada cual es el que debe de sentarse en la mesa y decir, yo puedo. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón, sus acciones, ¿cierto? Las conoce usted y Dios. Nada más que hacer. Ahí es donde es pruébese cada uno. Párese en el espejo y hágase ¿qué? Un análisis, un autoanálisis de cómo has desarrollado la vida profundamente, ¿sí? Y dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? Sin saber, sin profundizar, simplemente esa persona que le puede, ¡ay, cordero! Sí, aquí comemos cordero, la Biblia dice que comamos cordero. Entonces, ¡ay, cordero! Y el vino y esa galletica. ¿Cuál? La matza, sí, esa, matza. La saltita, no. ¡Qué rico! Listo, no. No es con esa intención. Entonces, debe ser sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esa es mi preocupación como pastor. Que alguno de los congregados, solo por quedar bien con los otros, se siente a la mesa del Señor. ¿Y qué va a pasar? Seguramente el Señor le va a tratar, le va a dar su bofetón, ¿cierto? ¿Lo digo yo? No, lo dice la siguiente Biblia, la palabra, el versículo 30. Por lo cual hay muchos que enfermos. Lo que quiere decir, por comer indignamente la cena del Señor, muchos se enferman. Pero también dice, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No es que me dio que sueño tan profundo y me acosté a dormir, no. Ese dormir, ¿qué implica? Nuevamente, muerte. Ese dormir implica muerte. Entonces, por eso es que debemos estar ahí. Si pues nos examinemos, viene la reflexión, ¿cierto? De Pablo, dice, oído, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿cierto? Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Qué está diciendo? Mire, si yo hago esa evaluación, pues no participo de la cena o participo conscientemente, entonces no hay lío. Pero si no hacemos esa evaluación, entonces siendo juzgados como castigados por el Señor, porque no seamos para que no seamos condenados con el mundo. Ahí es donde es puntualmente. Ahí es cuando el Señor nos castiga para que aprendamos, porque es nuestro Padre y los padres castigan por amor a sus hijos. Entonces, oído a lo que estamos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, oído, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces hay que preguntarle a Pablo, bueno, ¿qué eran las demás cosas cuando estemos allá? ¿Cierto? ¿Es claro el texto? Súper claro, súper claro. Señor, pues bueno, es que, digamos, muchas gracias por el tiempo. Las únicas excusas que deberían darse, pues, para no celebrar como tal es pues, la causa de muerte, está lejos. Por eso damos tiempo para que de verdad reflexionemos y de verdad pues todos participamos, porque entonces estaremos también fallando y pecando en no cumplir un mandamiento que es celebrar Pascua. Ok, listo. Entonces ahí estamos, ¿cierto? Muy buen apunte, Javier. Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde hace unos Shabbat para acá.
crear conciencia en relación a lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Para qué? Para que tengamos el tiempo suficiente de decir, Señor, perdóname, yo quiero entrar y participar de tu fiesta. Porque no participar de la fiesta, ¿qué implica? Pecado. No obedecer. Pero ¿qué pasó cuando ellos dijeron, pero por qué quién va a impedir celebrar una Pascua? Ah, ok, el anhelo, ¿se acuerdan? Dice, pero ¿por qué se nos va a impedir celebrar la fiesta del Señor? Entonces Moisés, acordémonos, hablamos, ¿cierto? Y el Señor le dijo, tiene razón. Un mes después, vara. Ahí está. Continuemos entonces. Levítico 2:11. ¿Qué dice Levítico 2:11? Ninguna ofrenda que ofrezcáis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces había una pregunta hace rato, y yo sé que muchos la tienen. Y entonces, ¿por qué el pan tiene levadura? ¿Por qué este pan tiene levadura si se presenta al Señor y se ora por él? Porque no es ofrenda quemada, ¿cierto? No es ofrenda quemada. Esta es una ofrenda especial de gratitud, ¿cierto? No es ofrenda quemada. Entonces, lo que se ha de quemar no se le echa levadura, ni se le echa miel. Eso no lo dice Levíticos capítulo 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Claro? Es de ofrendas quemadas al Señor. Porque entonces habría o existiría una contradicción cuando tenemos que traer los dos panes a la fiesta, ¿o no? Ok, no se permite. ¿Qué? Ok, esa es la única fiesta que permite como tal el pan, pues con levadura que se presenta. Señor. Pues sí, también éramos lo que realizaba el Señor la semana pasada, éramos un pedacito que dice que el Señor permitió que a ese pan se le echara levadura. Sí. A unos. Claro. La ofrenda de los dos panes de la fiesta de Shavuot son leudados. ¿Por qué esa ofrenda es leudada? Venga a ver. La levadura y la miel se deben excluir ya que ambas se fermentan, leudan, ¿cierto? Dice, nada que sea ofrenda encendida puede contener levadura, pues se dirige a la presencia del Padre Eterno. Nada que contenga levadura puede quemarse, porque el quemarse es olor ¿qué? Grato al Señor. El Señor recibe esa quema, ese holocausto, digámoslo así, ese incendio, y es olor grato al Señor. Pero si es olor grato con levadura, a ver cómo lo recibe, digámoslo así. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro el asunto? Por eso es que no se debe quemar. Es comprensible, pues, si representan los pecados del hombre, no podrá tolerarlas, porque la levadura representa los pecados. Ya lo hemos visto, lo miramos, ¿cierto? Dice, entonces toda ofrenda no encendida que hagamos utilizando levadura demuestra el reconocimiento de nuestra condición delante del Padre. Claro, esos dos panes de esa fiesta representan las dos casas, y las dos casas a través de la historia han tenido levadura en su vida, ¿o no? ¿Sí? Nuestra vida también tiene algo de pecado, no como antes, porque antes lo normal era desarrollar pecado en nuestras vidas, ¿o no? Y lo excepcional era ¿qué? La santidad. Ahora cambiamos y lo normal es la santidad, ¿o no? Lo normal es la santidad. Si lo normal en mi vida no es la santidad, tengo un problema. Y lo excepcional es el pecado. Porque debemos ser conscientes, seguimos pecando en algunas cosas.
Entonces así es que funciona. En otras palabras, no existe hombre sin pecado y su obra está infectada del pecado. Por eso necesitamos reconocer en esta fiesta que requerimos de Pésach, un salto, ¿cierto? Para poder ser presentados delante del Señor. Y esto solo se puede por medio del Cordero. No hay otro camino. No hay otro camino. Juan 14:6 lo dice. Yeshua le dijo: yo soy, ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces ahí vemos específicamente la obra del Cordero en nuestras vidas, que cubre nuestra maldad, nuestro pecado, y nos presenta delante del Padre justificados. ¿Sí? Esa es la obra del Señor. Dice: yo soy el camino, no los caminos. Eso de que todos los caminos conducen a Roma, sí, pero nosotros no vamos para Roma. Nosotros vamos al lugar donde habita el pueblo hebreo, Jerusalén, la ciudad santa. Uy, ¿no le da escalofrío? Allá sí. Y solo hay un camino a Jerusalén, el camino que es por medio de Yeshua, ¿sí? Porque Él es el camino, pero además de ser el camino es la verdad, no las verdades. Porque en este mundo todo el mundo dice tener la verdad, ¿no se han dado cuenta? No, es que la verdad la tenemos acá, ¿sí? No, es que lo que yo digo es verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de eso? Pero Yeshua, Él es la realidad en verdad. En Él es que debemos buscar toda aclaración de concepto, toda duda, ¿cierto? Pero además de ser el camino y la verdad, dice la vida. La vida. Pero no es esta vida que pretende ofrecer el mundo. Tiene que ver con la vida eterna. Esa vida fundamental, ¿cierto? De carácter espiritual que trasciende más allá de lo material. No es cualquier cosa lo que están diciendo ahí en ese versículo. No es cualquier cosa. Es algo profundo. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es que debemos colocar nuestra esperanza, nuestros ojos, no en la barba del pastor, ¿cierto? No en lo alto que se ve, no en ningún hombre, solo en Yeshua. Que todos pretendamos que coger el manto de el borde de su manto, que representan los mandamientos, y de ahí no soltarlos. Eso es. Éxodo 12:20, volvamos. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Nuevamente retoma y dice, si leemos del 15 al 20, repite lo mismo. Hay más de 7 referencias de levadura en esos versículos, ¿sí? Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Entonces coloca la propuesta de purificación y de guardarnos de esa condición de pecado. Debemos entonces sacar la levadura que guardamos al interior de nuestra casa. Sí, estamos hablando de lo físico, pero también el componente espiritual. ¿Qué tengo yo para sacar de mi vida? En lo espiritual, ¿qué tanto le he fallado al Señor? Mis ojos, ¿hacia dónde se han dirigido
cuando debería estar siempre presentes o dirigidos al Señor. Y ahí sí todos tenemos algo, en parte tenemos algo. Entonces, sacar del interior, tanto física como espiritualmente. Mateo 13:33, ¿qué dice John? 13:33. Otra parábola les digo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien, ¿qué nos enseña esta parábola? Que es una parábola larguísima, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué más dice la parábola? Nada más, eso es la parábola. Yeshua está enseñando a través de parábolas, que es una manera muy pedagógica de enseñar, ¿cierto? También, ¿qué dice? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todos fue leudado. ¿Cómo debemos entender? Mire que ahí subrayé algunas cosas que nos podrían dar una interpretación. Es que el reino debe crecer, o sea, el reino debe crecer en todas las naciones. Sí. Por eso hace semejanza a una levadura, porque crece, pero es porque tiene que expandirse por todo el mundo. Esa es una interpretación. Esa es la interpretación general que todos proponen. ¿Sí? Que el reino, perdóname Víctor, ya te doy la palabra, que el reino del Señor, ¿qué? Debe extenderse por todo lado. Luego es una acción de multiplicación y de evangelización. Entonces hace la función de la levadura multiplicándose. Esa es la más aceptada dentro de las iglesias normales. Víctor. Víctor. Pero si yo había entendido otra cosa, pues entendí el concepto de levadura, cómo se está explicando. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Que pues no hay nada, o sea, por más que escondamos el pecado, no hay nada oculto para el Padre, como nos enseñó el rabino, que hasta todos los pelos de la cabeza están contados. Entonces todas las obras saldrán a la luz en cualquier momento. Si cuando el reino de los cielos llegue, pues todo se verá. Esa sí más bien es. Por ahí sí más bien es. Muy bien, Víctor, ¿cierto? Porque fíjese, otra parábola les digo, ¿cierto? Les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Por qué, si está haciendo algo bueno, esconde la harina? Primera pregunta. La sola palabra esconder tiene una condición de maldad, de maliciosa, ¿cierto? Una condición maliciosa. Y teniendo en cuenta, ¿sí?, que lo que esconde es la levadura, que hemos determinado que la levadura en el contexto de la palabra es el pecado, ¿sí? Entonces miremos. Ahora, si la levadura representa el pecado, la obra que hace esta mujer no es buena. No es buena. Dice: lo que pretende es leudar la buena harina, porque fíjese que dice: escondió en 3 medidas la harina hasta que todo fue leudado. Entonces pretende leudar la buena harina, que representa en este caso la palabra de Elohim, porque la buena harina es de lo que nos alimentamos, ¿o no? No de la palabra leudada, al contrario, Yeshua nos dice: aléjese de la levadura de los fariseos. Pues es la comida espiritual propuesta para el hombre, la harina. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que es semejante? Por esto debemos tener cuidado, porque en estos tiempos la palabra del evangelio ha sido contaminada por esta mujer, entre comillas. Claro que sí. Usted hoy puede escuchar cualquier cantidad. Coloco a nuestro aventajado, yo tengo que colocar, ¿cierto? De allí que la enseñanza de muchos líderes solo contiene levadura, ¿o no? ¿O no?
palabras que inflan el orgullo de los hombres. El Señor me dijo, te dará. Tú me das y Dios te devuelve al 100%, ¿sí? Y recibe. Y todo el mundo cae y se para. Y decíamos esta mañana y sigue igual, porque ¿qué? No se ve realmente la influencia del Rúa en esas vidas que aparentemente clavan. Yo los llamo los clavadistas. Usted va a las reuniones y siempre son los mismos hermanos que se clavan. ¡Pum! ¿Qué digo que son clavados? Cuando pasa la unción y todos caen. Usted mira y casi siempre son los mismos. Pero salen y no tienen un cambio en la relación de su vida. Entonces ahí hay levadura. Fue infectada la palabra genuina del Señor por la levadura. ¿Sí? Están las dos interpretaciones. Está en mí colocarla. Usted decide cuál. ¿Puedo hacer otra? A ver, escuchamos. Bueno, es que habla del reino, habla de levadura, habla de la mujer. El reino es Yeshua, la levadura pues solamente significa nuestro pecado y la mujer significa la muerte. Yeshua llevó nuestro pecado por 3 días, o sea, fue sepultado 3 veces, pero él resucitó y creció la muerte. Parece que es bueno, pero necesito meditarla para decir bien. Puede ser. Sí. Representado por el Mesías. Sí. La levadura es nuestro pecado. Sí. La muerte lleva a nosotros, nosotros somos hijos de muerte, por así decirlo, porque pues procedemos del pecado. Y esa muerte pues llevó al Mesías, o sea, a ser sepultado 3 días. Sí. Y dice que hasta que todo fue verdad, él resucitó en el 3er día. Muy bien, puede aplicar. Muy bien, aquí hay gente brillante, Dios mío. Sí. Lo que sí es cierto es que cuando el reino de Dios se acerque, se brotará la levadura, ¿sí? Y evidenciaremos esa situación. Primera de Timoteo 4:1, ¿qué dice? Muy bien. Aquí el cuidado que debemos tener, ¿no? ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:1? Gabriela. Dice claramente que en estos primeros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de... Eso. ¿Se dan cuenta? Porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuáles son los alimentos de los cuales Dios demanda que debemos participar? Las fiestas del Señor. ¿Sí? Muchos no están diciendo que no se puede comer cordero. Javier. Bueno, entonces, ojo, porque en esos postreros días la situación será difícil. Yo creo que ya estamos viviendo los postreros días, porque uno encuentra o escucha cantidad, bueno, yo ya no escucho cantidad de cosas, ya hace mucho rato no escucho a muchas personas, ni a nadie, al rabino realmente, ¿sí? Escucho cuando alguno de ustedes me dice, escuche entonces yo voy a escucharlo. ¿Por qué? Porque ustedes están, ¿cierto? De cierta manera, bajo mi, ¿cómo le digo? Observancia, digámoslo así, la tutoría. Entonces tengo que ir a mirar para decirles sí o para decirles no. Eso es lo que sucede. Pero debemos tener cuidado. Todos con buenos argumentos, algunos con unos argumentos terribles, como estos 2 angelitos que tenemos ahí.
Jehová Junior y el papá de los generales. ¿Sí? Entonces ya hace poquito me contaron algo de él, pero no me acuerdo. Sí. Ok. De Castro. ¿Qué? Mateo 13:33. No mencionemos nombres. Mateo 13:33. Otra parábola les digo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando se acerque a nuestra vida el verdadero reino de los cielos, se evidencia esa levadura y es sacada de la casa de Israel, ¿cierto? Ahí se evidencia la levadura y será sacada de la casa de Israel. Lo importante, o más bien el problema, es que no todos alcanzamos a diferenciar entre las dos masas. Y ahí sí nos preocupamos, porque a veces no tenemos la facultad para decir: esta es masa leudada y esta es masa buena, porque no conocemos. Y el que no conoce es como el que no ve. Luego se requiere de conocer por medio de la Escritura para poder enfrentar los nuevos retos y herejías que el mundo día a día está presentando. Por eso se requiere saber y contextualizar la Biblia. Es importante saber y contextualizar la Biblia. No solo leer y leer, sino entenderla, ¿cierto?, bajo la luz del Rúa. Que si hay algo que se contradice, inmediatamente decimos: aquí pasa algo, porque ella no se contradice. 16 del capítulo 12 de Éxodo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, el primer día y el 7º día, ¿qué? Santa convocación. Estamos hablando de la fiesta de Hatmatz, ¿sí? Kadosmika, ¿cierto? Tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, solamente lo que comamos. ¿Se puede prender fuego? Sí. ¿Por qué? Porque no cae en chaval. Porque no cae en chaval, pero también porque ¿cómo preparamos comida? Entonces eso me indica que podemos preparar y prender fuego. Porque podríamos confundir Shabbat, sí, es santa convocación, no se trabaja, pero tampoco se prende fuego en Shabbat. Aquí sí podemos prender fuego. Señor, pero si la fiesta cae en un Shabbat, No se puede. hay dos posiciones. Hay quienes dicen que la fiesta grande, ¿cierto?, predomina sobre la fiesta de menor rango, ¿sí? Luego se podría prender fuego, pero yo digo, es mi posición, que no. Que no, a no ser que fuera que pesa, porque tendríamos que cocinar el cordero en las dos tapes. ¿Me hago entender? Pero en la medida en que guardemos las dos fiestas, amén, amén. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Me hago entender? Señora. Las 7 días cae el próximo lunes. De lunes a martes. 7 días. De lunes a martes, señora. No, de martes a lunes. Pero ahorita. No, de martes a lunes. De martes es pesa. De martes a miércoles. Pero la terminación de la panes y de la otra semana, ¿qué día es? Por la tarde tenemos que estar acá. El lunes. El lunes. Sí, señor. 7 días. El lunes. Por la noche. Por la noche. Y el martes. ¿Martes 18?
Martes 18. Martes 18 no se trabaja. Mejor dicho, desde el lunes 17 por la noche hasta el martes 18 hasta por la tarde. No se trabaja. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Señor, ayúdanos y hablar con los jefes. No se trabaja. Desde el lunes por la tarde, por la noche, perdón, al caer el sol, hasta el martes por la tarde. Señora. Cuando es el primer día de panes y levadura, según Levítico 23 dice que es a los 15 días, o sea, sería el miércoles en la tarde, sería panes y levadura y Pesach es el martes en la tarde. No. Porque Pesach no se come pan. Pesach es 14, ¿cierto? Ajá, o sea, el martes en la tarde. Tan pronto entra, digamos, la noche, es Karmatza. O sea, Es en el mismo día, pero lo que diferencia que es, para nosotros en el calendario en que tenemos hay un lío. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el sábado como una sola fecha, ¿sí? no, pero yo me refiero, en Levítico dice, en 23:4 dice, esa es la fiesta solemne, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es Pesach. Sí. Los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes y levaduras. 7 días comerán panes y levaduras. Póngale cuidado. 12:18. Ahora lee 12:18. Éxodo 12:18. En el mes primero comerán desde el día 14 del mes por la tarde comerán así mismo hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas. Pero no es el otro porque menciona el 15. Porque el 15 está haciendo relación a la noche, hacia el día ahí mismo, pero siguiente, entre las 2 tardes. Es la tarde del 14. La tarde del 14 y la noche el inicio, sí. Es ahí. Por eso decimos, se come, se celebra Pesach e inmediatamente sigue Hagmatzah. Por eso el cordero se hace con 90 minutos antes, pero pues a ver, de caer la tarde, porque se hace entre las 2 tardes. Pero la ordenanza es, se celebra Pesach e inmediatamente sigue al caer la noche en Hagmatzah. ¿Listo? Esa es la relación. ¿Ya? Entre el día 14, la tarde. ¿Sí? Lo que pasa es que el otro pasaje empieza, pues tan pronto se acaba Pesach. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ah? Lina, Laura, al final explicamos un poco más, ¿listo? Realmente es la misma situación, lo único es desde el punto de vista donde lo veas, ¿ok? Entonces ahí seguimos. Continuamos. En el primer día y en el séptimo día hay santa convocación, nada que hacer, ¿cierto? Nada que hacer. Entonces, en estos 2 días debemos de unirnos, pues son convocaciones. O sea, hay un llamado a reunirnos. Porque la palabra del Señor dice que es santa convocación. Y no puede haber santa convocación si no somos convocados. ¿O no? Sí. Una profunda deducción. Sí, producto de de la plena razón. Entonces debemos reunirnos. Por eso es que nos reunimos para el primero y el séptimo día, ¿cierto? Para hacerlo. Ok, el primer día y el séptimo día no se trabaja. No se trabaja. No se trabaja, no es que no se pueda hacer nada. ¿Qué intención tiene de no trabajar? De dedicarse a las cosas que generalmente realizamos, ¿cierto? Comerciales y no comerciales, no trabajo. La única obra que podríamos hacer, ¿cuál es? Cocinar,
Ahí está, y eso es lo que debemos tener. Solamente prepararnos nuestra comida. Ahí coloco, pedacito de carne. Sí. Javier está preparando esa comida. ¿Sí? Para su amada. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Hasta ahí es claro? Perfecto. Éxodo. Dice Éxodo 12, 16, el primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Pero también esos 2 días están para evaluar nuestra relación con Jehová. Por eso yo creo que el Señor en medio de su misericordia dice, tómense en esos 2 días para que mediten, ¿cierto?, de cómo está la relación de Dios, porque hay unas cosas que están ahí en la fiesta. Está la levadura, ¿cierto?, está la salida de Egipto, la contaminación del pueblo, y hay un día especial, ¿cierto?, para poder meditar y hablar con el Señor sobre eso. Eso en cuanto al primer día. Por ejemplo, el primer día podríamos determinar qué tanto mal me ha hecho esa levadura dentro de mi casa o mi cuerpo. Podríamos meditarlo. El séptimo, el último día, se propone para reflexionar en qué el Padre puede cuidarnos, en que el Padre puede cuidarnos de no ser contaminados nuevamente por la levadura, porque salimos de la fiesta observando y vamos al mundo nuevamente. Entonces son 2 propuestas que debemos tener en cuenta. Sí, señor. No, es que digamos esos 7 días también son 7 días de prueba, porque en esos 7 días, digamos, después de salir de esos 7 días, podemos decidir volver nuevamente al pecado o continuar en la palabra. Ok, lo que decíamos hace un rato, ¿cierto? Debemos meditar en esos 7 días, porque es la relación de nuestras obras, no solo en esos 7 días, sino en los milenios. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Pero muy bien, gracias. Eso es. Vamos a 1 Corintios 5 del 6 al 13. 1 Corintios 5 del 6 al 13, se nos está acabando. Dice, no es buena vuestra jactancia. Vamos a leerlo todo, a ver. Primera de Corintios 5 del 6 al 13. ¿Qué dice, hermana Alba? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Elohim juzgará, y tal pues a este perverso entre vosotros. Eso es, ahí tiene, ¿no? Celebramos pues, o celebremos pues, la fiesta con levadura buena. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ya lo miramos. Dice la palabra jactancia, propiamente, objetivamente por implicación el acto, en bueno o mal sentido, gloria, gloriarse, jactancia. Una persona que está, ¿qué? Creerse más de lo debido o sacar a relucir, ¿cierto?, las cosas en las que soy fuerte, al estilo que
yo soy bueno en esto y bueno en lo otro. Mírenme, no hay como yo. Cosas de esas. Ese tipo de personas, ¿por qué? La jactancia conduce a esa laminilla, a esa filina, a esa imagen. Empiezan a adorar al yo. Empiezan a adorar al yo. Entonces hay que cuidarnos de eso. Si quiere, se requiere de una pequeña porción de ego para contaminar todo el resto del cuerpo. Así se empieza. Y después, como se trata de levadura, ¿qué hace? Crece e invade todo el resto del espacio, ¿cierto? Miremos 2 de Timoteo 2, 15, 17. Rápidamente, Libardo, 2 de Timoteo, capítulo 2, 15, 17. Dos, 15, 17. Procura con diligencia presentarte a lo bien aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileteo. Muy bien. Ahí tienen nombres para sus hijos, ¿cierto? Entonces, procura con diligencia que presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Eso es lo que debemos procurar. Uy, ahí se me fue ese. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. La fiesta de Pesach ya está, ya se pasó, ¿cierto? El pecado se cubrió, ahora presentémonos actos sin levadura de pecado, ¿cierto? Desarrollando vidas santas y genuinas en la presencia del Señor. Dice, debemos ser transparentes en nuestras acciones, no ser inflados en nuestra acción, llenos de cosas que contaminan nuestro cuerpo y entorno. Susana, Colosenses 3, 5, 9, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de vigor y confusión. Eso, hay dos series de listas muy importantes. Unas de las cuales éramos y ya no. Sin embargo, algunos siguen haciendo. Y otras que es necesario dejar de hacer ya estando en los caminos del Señor. Envidias, iras, contiendas y toda esa situación. Hay que presentarse aprobado, como obrero aprobado delante de nuestro Dios. Hacer esa validación. 1 Corintios 5:8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, ya hablamos de eso, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad, ¿sí? Dice, para la palabra sinceridad, claridad, debemos estar claros. Pero también pureza tiene que ver con eso. Nuestras acciones con un grado de pureza, que tiene que ver con la sinceridad. Para la palabra verdad, ¿cierto? Verdad, ser veraz, verdad, verdaderamente. Eso implica que una genuina relación con Dios, siendo puntual y adecuado, coherente y adecuado, ¿cierto?
Que no nos pase lo de Pinocho, que estamos actuando con mentiras y se nos estire la nariz, ¿cierto? Lo triste del asunto o el problema es que Pinocho es de madera, ¿sí? Y la madera se quema muy rápido en el infierno, en el fuego. Ojo, ojo, porque por andar con mentiritas, de pronto servimos de leña en el infierno. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Vamos entonces a colocarnos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Damos gracias por este día, Señor, por este tu Shabbat, bendito Dios, por esta palabra, que la llevemos, bendito Dios, en nuestro corazón, Señor, que la apliquemos, bendito Dios. Te rogamos, te pedimos, te suplicamos, Señor, que seas sacando la levadura, bendito Dios, que es difícil de encontrar en nuestras vidas, en el campo espiritual. Señor, por medio de tu Rúa, Padre Celestial, que comprende y entiende, bendito Dios, y escudriña nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, te suplicamos, Señor, que nos lleves a la comprensión plena de tu Sagrada Escritura, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, hombres y mujeres de valor, Señor, que presenten buena defensa en los contextos, Padre y poderoso celestial, que requerimos. Ahora nos abandonamos delante de ti en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. La ofrenda del pan, muy bien. Cristian, pase por aquí al frente. Muy bien, Cristian. Pase por aquí al frente. Fue un diseño especial. ¿Sí? Vamos a orar por el pan. Dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamor shilchem minhan aretz. Bendito eres tú, Dios nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar Jala. Vamos a partir. Toque. Comemos del pan. Hoy es supercoche. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafem. Bendito Padre y poderoso celestial, le agradecemos por tus preceptos, Señor, en relación a tomar, bendito Dios, levantar esta copa, Señor, que significa tanto para nosotros. Gracias por extender tus preceptos, bendito Dios, y tu mitzvah, Señor, en relación, tu ordenanza en relación, bendito Dios, a nosotros. En el nombre de tu Hijo Yeshua tomamos esta copa. No toca dejarla mucho porque se le va. Vino es Dios. Amén. Muy bien. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Decimos: Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Yevarejeja Adonai Vishmareja, Yaer Adonai Panak Eleja, Bijuneja, Ishan Adonai Panak Eleja, Villasen Leja Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Rey de la gloria, agradecemos, bendito Dios, por tus privilegios. Gracias por esta tu palabra, Señor, por este grupo, bendito Dios, por este lugar. Gracias, Señor, por convocarnos, por traernos aquí, Rey de la gloria, y reunirnos como una familia. Ahora colocamos, bendito Dios, nuestras vidas delante de ti para que seas llevándonos en bien hasta nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach y por el poder del Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Shalom, shalom, shalom.